Bueno, esto dice que ya estamos live, así que buenas noches a las personas que nos están ¿Cómo va a sintonizando. ser? Gracias por estar presentes y estar aquí con nosotros en este espacio. Hoy nos ocupa el tema del carpeteo en Puerto Rico, como hemos estado anunciando ya a través de la publicidad durante la semana, y tenemos como invitados a el licenciado José Juan Nazario y también al representante Denis Márquez. Saludos a ambos. Saludos y buenas noches y a todas las personas que nos están viendo y un saludo a todos ustedes. Muy buenas noches. Estamos aquí en la antesala saludándonos porque José Juan decía que no se veía con Denis hacía tiempito. Así que para eso también sirven estas reuniones. Claro que sí. Bueno, pues yo quería establecer también como una línea en el tiempo respecto al tema. Pudiéramos comenzar hablando sobre lo que originó esto del carpeteo, situar a la gente en un contexto histórico y ya luego ir hablando sobre el carpeteo más actual, cómo se ha transformado ese carpeteo. Pero Rafa quería decir algo antes de que nuestros invitados comentaran. No, yo lo que pensaba era que si vamos a hablar del carpeteo, habría que hacer como una especie brevemente, obviamente, de historia del carpeteo en Puerto Rico, de una manera bastante somera, porque usualmente hablamos del caso de las carpetas a partir de 1988, pero lo cierto es que en Puerto Rico ha habido carpeteo, por decir una fecha, desde los años 30 con Blanton Winch. De hecho, alguna gente planteaba que ahí más o menos se inicia la costumbre, la mala costumbre de hacer el carpeteo, pero me parece que quizás el contexto más pertinente sea la cuestión de la ley de la mordaza, que es esta ley 53, ¿no? Del 1948, si mi memoria no me falla, en la que, entre otras cosas, se prohibía la reunión, la publicación, el hablar o pues, por lo menos plantearse la posibilidad de un cambio radical en Puerto Rico, ¿no? De derrocar el gobierno de Puerto Rico, y después se enmendó, después de la revuelta nacionalista o la revolución nacionalista, como quieran decir, se enmendó la Asamblea Legislativa, entonces incluyó meramente pertenecer a un partido declarado subversivo. Así que, y había listas, obviamente, en esa época, ¿no? De subversivos, nacionalistas, comunistas, etcétera. Y lo interesante es que en Estados Unidos, en 1956, en un caso bastante importante en ese país, ¿no? Pensilvania versus Nelson, se declara inconstitucional ese tipo de persecución. Y alguna gente en Puerto Rico en esa época, en los años 50, 1956, planteaba entonces, bueno, si en Estados Unidos eso se ha declarado inconstitucional, pues en Puerto Rico la cosa debe ser la misma, ¿no? Por la cuestión del campo ocupado. Pero Trias Monge, que era miembro de la Comisión de Derechos Civiles en el 56 y que fue uno de los artífices de la persecución en el 1950, no estuvo a favor de esa disposición legal, ¿no? De que se prohibiera entonces o se anulara la ley 53 en Puerto Rico. Yo creo entonces que cuando, estoy hablando mucho, pero estoy acabando ya, cuando se plantea que en el 1988 se inicia ese proceso, la realidad es que es un momento culminante, pero no es la primera vez que se presentan querellas por persecución política en Puerto Rico. Y alguna gente plantea que eso se dio a conocer como si fuese un secreto muy bien guardado durante las vistas del Cerro Maravilla, la primera vez cuando me parece que fue el agente Berríos. Colón Berrío. ¿Ah? Colón Berrío. Colón Berrío, que habló de las tarjetas y las listas, y parecía como esta cosa siniestra de un secreto, cuando ciertamente mucha gente en el Estado Libre Asociado, quiere decir, mucha gente, muchos funcionarios sabían de esa persecución. De hecho, si mi memoria no me falla, yo creo que hasta Sánchez Vilella en los años 60 trabajó con esa cuestión y se investigó la posibilidad
si era bueno o malo, ¿no? Acabar con ese tipo de división de inteligencia en la policía, y se creó el SIC, de investigación criminal, que entre otras cosas resultó en la ganga de Alejo Maldonado, ¿verdad? Que las buenas intenciones no siempre terminan bien. Así que ir desde ahí, desde el 1988 al carpeteo cibernético, son, qué sé yo, 30 años, 32 años de historia, pero quería más o menos decir esas cositas de contexto histórico para que sepamos que es parte de la política institucional, hablando institucional antes de Lela y después de Lela. La persecución política en Puerto Rico es bastante sofisticada. Yo aquí, nada, quisiera antes comentar algo de lo que tú dices, Rafa, brevemente. Una de las consecuencias que tuvo la pandemia fue el encerramiento entre marzo y el verano, ¿no? Y además de salir a atender los asuntos de las famosas investigaciones de la Comisión de Salud, he estado varios meses trabajando intensamente para la posible no, publicación de un futuro libro de la persecución al Partido Independentista puertorriqueño. Y he estudiado 100% de acuerdo con todos esos antecedentes, que simplemente quería añadir que ya en 1898, cuando el gobierno militar empieza a tomar la decisión de ir creando un gobierno civil, la División de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos va creando las bases de establecer esa persecución política, ¿no? Ya en 1899, varios autores en Puerto Rico, entre ellas la profesora Estades en su libro sobre los antecedentes militares de Puerto Rico, Ediciones Huracán, nos habla del primer señalamiento de un agente de la policía insular de identificar independentistas. O sea que ya se comenzaba, y esa Marina de los Estados Unidos crea la policía de Puerto Rico y la crea como un aparato, aunque civil, de carácter militar, y por eso vemos todo el asunto de los rangos. Y ya en 1930, como tú bien señalas, se va creando la División de Seguridad Interna, que es la antecesora de lo que José Juan conoce muy bien, de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Y ya en los años 30 comienzan los agentes de la seguridad, de la División de Seguridad Interna de la Policía, a ir a la Academia del FBI a los Estados Unidos, a prepararse para hacer todo este tipo de investigación. Y por eso, cuando, tomando dos ejemplos, porque hay infinidad de carpetas de diversas personas y organizaciones, cuando uno mira las carpetas del FBI, que las trabajó la compañera Elma Beatriz Rosado en su tesis doctoral, que José Juan también conoce y que colaboramos con ella, el esquema, el modelo de esas carpetas es muy parecido a las 15.000 páginas ella trabajó las carpetas del PIB del FBI para su tesis doctoral, y por eso ese modelo de persecución y de carpeteo es muy bien aprendido por esa División de Seguridad Interna, que desemboca en la División de Inteligencia y que se nutre de lo que tú llamaste el Cuerpo de Investigaciones Criminales, que profesionalizaron la persecución política en Puerto Rico, por decirlo de alguna forma. Nada, y eso era algunos datos. Y por último, sé que estoy hablando mucho, pero como tú bien señalas, en la década del 50 hubo informes ya de la Comisión de Derechos Civiles. En la década del 60, el gobierno de Sánchez Vilella ordenó una investigación sobre la persecución, pero es pintura y capota porque no hicieron nada. Es interesantísimo ver las posiciones de Hernández Colón, que era el secretario de Justicia en esa época, verlo como gobernador en el 72 al 76 hablando de esos temas, y luego verlos en las vistas públicas de la Comisión de Derechos Civiles bajo el caso de las carpetas, cómo va cambiando cada una de sus posiciones, y básicamente no reconocer que todos los gobiernos en Puerto Rico han sido cómplices o gestores de toda esta persecución política. Sí, si me permite, 3 observaciones sobre lo que ustedes han comentado antes de ir al verano del 87. Primero, el carpeteo es persecución política. Y no hay duda de que en la colonia ha habido persecución política desde los tiempos de España. Basta con recordar todos aquellos ilustres puertorriqueños que fueron declarados separatistas, que cumplieron cárcel, que tuvieron que irse al exilio.
Así que hay una trayectoria dentro de la colonia de oprimir al ciudadano puertorriqueño, al nacional, a través de ese carpeteo o persecución política. Y bueno, los norteamericanos rescatan esa tradición como imperialistas que son, y posteriormente pues comienza todo un proceso elaborado de esa persecución que culmina con la persecución política que realmente fomenta el FBI en Puerto Rico. Los superintendentes de la policía estudiaron en la academia del FBI sobre estos procesos de persecución que tienen su contraparte en COINTELPRO, que tienen su contraparte en el Plan Cóndor, etcétera, en Latinoamérica. Entonces, tenemos que recordar que, por otra parte, los independentistas vivían el carpeteo. O sea, oficialmente no era reconocido, pero eran perseguidos y ellos sabían cuando iban a sus casas, cuando los perseguían con los vecinos, cuando la bandera estaba proscrita y la levantaban en sus casas o en sus vehículos y los perseguían, los multaban cuando iban a las reuniones. O sea, el carpeteo se vivía, se conocía, particularmente por los independentistas, los separatistas y los grupos que reclamaban derechos ante el gobierno. En el verano del 87, que surge en una conferencia de prensa, los comentarios de William Colón Berrío. William Colón Berrío era un agente de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Y William Colón Berrío, en una entrevista, como quien no está diciendo nada, dice, sí, existen unas carpetas en el cuartel general. Y eso creó un bullicio tan importante que tuvo repercusiones en la oficina de David Noriega, que inmediatamente preparó una petición informativa número 167 para que el superintendente de la policía diera la información de los listados de las personas que eran perseguidas y corroborara si eran perseguidas o no. Debo recordar en este momento la memoria de Luis Rivera Lacul. Luis Rivera Lacul fue el que preparó esa petición y el que desarrolló todo este esquema inicial para dar a conocer este sistema de persecución política. Posteriormente, en esos días, estamos hablando de cerca de mediados de junio, y todo esto se va a estar desarrollando en el mes de julio, por eso le llamo el verano del 87, estamos a 33 años de eso. Claridad publica la primera lista de subversivos. Es una lista que no es extensa, pero que crea revuelo, porque esa lista contiene personalidades del mundo político, del mundo artístico, etcétera, que son identificados como subversivos. Creo que hay un periódico, Crónica, de los cubanos también, que está publicando esas listas de subversivos también para esa época. ¿Qué sucede? Que entonces Rafael Hernández Colón reconoce que eso existe. Y vamos a ver por qué lo reconoce, porque es enorme el problema del carpeteo. Reconoce que eso existe y dice, se reúne con un religioso y hace una conferencia de prensa y dice, vamos a exterminar esto de las listas, vamos a acabar con esto de las listas en Puerto Rico. Y entonces David Noriega reúne a su equipo y dice nuevamente, esto no puede ser, no quieren eliminar la historia. Y entonces se radica el injunction, se prepara un injunction. Nazario, lo que usted está planteando es que Hernández Colón hace la conferencia de prensa, pero lo que alega Hernández Colón es que va a destruir la carpeta. No, lo dice así expresamente con Lebron Ayala, creo que era el reverendo. Hay un reverendo que lo acompaña en esa gestión, porque se iba a crear como un concilio de religiosos que se iban a encargar de la supervisión de la destrucción de todas esas carpetas. Concilio Evangélico de Puerto Rico, José Juan. Sí. Entonces, pues, reaccionando a eso, se reúne el equipo legal con David Noriega, Luis Rivera Lacul, y se prepara ese injunction. Esa petición de injunction se radica el 8 de julio y es específicamente para paralizar y evitar la destrucción de esas carpetas. El juez Arnaldo López Rodríguez, el 16 de julio, emitió la orden de entredicho provisional, inmediatamente prohibiendo que se destruyeran las carpetas. Y entonces Hernández Colón dice que va a crear un consejo especial para disponer de esos documentos.
Y eso es lo que viene a plantear al tribunal. Yo voy a crear este consejo que se va a encargar de acabar con esa práctica, etcétera. Y el abogado de Hernández Colón en ese proceso es el juez Andreu García. Andreu García es un personaje, un abogado, presidente luego del Tribunal Supremo, muy importante en todo esto, porque él viene a defender la idea de destruir las carpetas que trae Rafael Hernández Colón. Bueno, se ve el proceso judicial, se ven unas vistas, y el 31 de julio el tribunal valientemente emite un injunction permanente, declara inconstitucional la práctica de perseguir a los independentistas o separatistas o grupos que aboguen contra las posiciones del gobierno como una práctica ilegal e inconstitucional. Ordena que cese y desiste cualquier intento de destruir esas carpetas y resuelve que esas carpetas se les tienen que entregar a las víctimas de la práctica. Eso es realmente extraordinario. En ninguno de los países donde ha habido persecución política, donde ha habido un esquema de carpeteo como este, Argentina, Alemania, Estados Unidos, ninguno ha ordenado que se devuelvan las carpetas a las víctimas del carpeteo. En Estados Unidos se ordenó que se sellaran, la Stasi en Alemania también se ordenó que se guardaran, que se sellaran, pero ninguno había ordenado que se entregara. Así que en corto tiempo, el caso de David Noriega, y David Noriega había logrado un éxito extraordinario en términos de lograr que se paralizara la destrucción de las carpetas y que se ordenara su entrega a las víctimas. José, eso duró más o menos, y disculpa que te interrumpa, 5 años, hasta el 92 fue que estuvo... Dura el proceso hasta el 92 porque aunque originalmente se obtienen estos triunfos, luchar contra el gobierno posteriormente para prevalecer en los triunfos fue una lucha prolongada, incluyendo el proceso de entrega. A eso vamos a ir brevemente, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. El inventario que se hace de las carpetas en aquel momento son 135.188 expedientes de subversivos. Debo decirle que en el cuartel general de la policía, el piso 9 de todo el edificio estaba dedicado al carpeteo. Allí habían unos archivos electrónicos que eran gigantes, que movían todos esos expedientes. Había un tarjetero que contenía más de 135.000 o 140.000 tarjetas que hacían referencia a los expedientes, que se movía electrónicamente. Y ese piso, a ese piso solamente tenían acceso la división de inteligencia, los agentes de la división de inteligencia, que era una división bien compleja también. O sea, esa división de inteligencia se encargaba de reclutar estudiantes en escuela intermedia y escuela superior para convertirlos en agentes después. Eran los informantes de los movimientos y de los separatistas y los independentistas, de la FEPI, por ejemplo, y de los grupos de progresistas en las escuelas. Así que se declara inconstitucional la práctica, se ordena la devolución de expedientes. En esa primera sentencia, el tribunal ordena que se debe tachar los nombres de los agentes y los confidentes para protegerlos. Pero el ERA no está conforme con eso, entiende que su consejo o comisión, el licenciado Andreu, debe prevalecer y que las carpetas no se deben entregar y acude al Tribunal Supremo. Esa primera decisión del Tribunal Supremo se da el 21 de noviembre de 1988, la dicta el juez Peter Ortiz y declara inconstitucional la práctica, dice que es un atentado contra la dignidad del ser humano, etcétera, y se sostiene. Se devuelve el caso a instancia y entonces el Tribunal de Instancia nombra 2 comisionados y ordena incautarse de todas las carpetas en el piso 9. ¿Cómo se hace eso? Se trasladan los alguaciles al piso 9 a vivir y a dormir allí. ¿Qué sucedió 6 meses antes? La declaración del injunction, de la prohibición de la persecución política y de la preservación de las carpetas, se había dado en julio. Y en enero del 89 es que ocurre la incautación. Cuando los abogados llegan allí y llegan los comisionados, etcétera, nos encontramos con un libro de entrada. En los 6 meses anteriores allí, había un sinnúmero de agentes entrando y saliendo
y filmando ese libro. Ese libro no lo llegaron a destruir ni a incautar. Y ese libro acredita que allí diariamente entraban entre 35 y 40 agentes de la policía y del FBI. ¿Qué hacían? Estaban depurando las listas o destruyendo expedientes. O sea que hubo un proceso donde esas carpetas quedaron al descuido y a merced de los agentes de inteligencia. Cuando comenzamos el proceso, que también hay un proceso parecido y paralelo en el NIE tenía sus propias carpetas. Empezamos a observar las carpetas y entonces el Estado dice, pero es que no se pueden devolver. No se pueden devolver porque tienen terceros que están implicados que no son el dueño de la carpeta. Tienen los nombres de los agentes en algunos casos o códigos de los agentes. Y tiene técnicas de investigación. Así que levantan esas 3 defensas para decir que no se pueden entregar las carpetas. De hecho, con esas 3 defensas, eliminándole eso a las carpetas, no íbamos a recibir carpeta ninguna. Todo iba a estar tachado. O sea, los terceros eran todos los que se reunían en el colegio de abogados a celebrar determinada actividad. Así que todo eso se iban a eliminar. Cada uno de esos tenía a su lado el número del expediente, o sea que identificaba el expediente y nos ayudaba a identificar qué personas tenían su expediente en la policía de Puerto Rico. Bueno, eso fue una batalla legal y esa es la segunda parte del caso. Al fin y al cabo, la disputa en esta etapa del Estado Libre Asociado para que no se entreguen las carpetas tal y como estaban, nos dio la oportunidad a nosotros de oponernos a esas defensas que estaban levantando o esos privilegios, pero además nos dio la oportunidad de reabrir la decisión del tribunal de que se tacharan los informes de los confidentes. Y luego de las argumentaciones, etcétera, el tribunal emitió una nueva sentencia indicando que se iban a entregar las carpetas tal y como estaban, que no se iban a eliminar los nombres de los agentes, que no se iban a eliminar el nombre de terceros y que no se iban a eliminar las técnicas de investigación. Eso nos lleva al Tribunal Supremo, que es la decisión que se emite en el 92 y que decide, el juez Negrón García entonces confirma que esas actividades ilícitas del gobierno e inconstitucionales no tienen ningún tipo de protección y que además no se puede tachar la historia eliminando toda esa información de las carpetas para hacerlas inservibles, que se tienen que entregar completamente. Y entonces así se decide entregar las carpetas íntegramente y comienza entonces el proceso, se devuelve el caso a instancia y comienza el proceso de entrega de las carpetas. ¿Cuáles eran los temores originales con el que se diera a conocer toda esta información? Pues el temor principal era que como iba a tener los nombres de los confidentes y los agentes, resultaba que esos confidentes y agentes podrían ser el familiar cercano tuyo, el vecino tuyo, el compañero de partido político tuyo con quien tú tenías plena confianza, el compañero estudiante que iba a tu casa a comer. González Malavé comió en las casas de muchos independentistas y resultó ser el traidor que es reclutado en la escuela Gabriela Mistral desde sus años de estudiantes de universidad. Así que todo ese velo se iba a descorrer y entonces se temía o alegaba el Estado que iba a haber violencia, etcétera. La realidad es que todo eso ocurrió, conocimos la historia triste de las carpetas y no hubo, que yo tenga conocimiento, ningún tipo de violencia, aunque bueno, sí hubo ajusticiamiento en el sentido de que bueno, de verdad que no puedes contar con mi amistad porque tú eres un traidor. En muchos casos pues se dio eso, en otros casos se dio la reconciliación y el arrepentimiento. Pero bueno, hasta ahí la historia jurídica de las carpetas. Tenemos que tener claro que como dije al principio, cada una de estas víctimas sabía que estaba sometido a un régimen de opresión y persecución, porque lo vivían, se le metían en el trabajo. Las carpetas servían para que los patronos privados determinaran si le iban a dar empleo o no le iban a dar empleo a un solicitante, o si iban a despedir a otro, o si se presentaba un agente de la División de Inteligencia o del FBI a pedirle, vote a esta persona porque es separatista o es subversivo. Recuerdo que uno de los últimos casos de don Juan Maribras, que defendió a muchas personas víctimas de esta persecución, fue una persona que solicitó ser policía en Mayagüez
y se lo negaron porque fue una actividad de Albizu Campo en la plaza de Mayagüez. Y el señor se presentó a donde don Juan Maribra, le presentó su caso y don Juan Maribra, así como se distinguía grandioso, elocuente y humilde, decidió defenderlo. A mí lo que dice esto último. Rafa, ¿vas a añadir algo? No, es que después del contexto que nos ha dado Nazario, yo pienso que como Márquez en su trabajo legislativo ha seguido investigando la persecución política a otros niveles, ¿no? Porque podríamos decir, para que usted no aclare y no abunde al respecto, que no significa que con este despliegue que hizo el Estado Rafa se congeló. Se nos congeló. Rafa, te congelaste. Bueno, pero yo creo la línea por la que va Rafa quizás es de ese contexto partir hacia un poco más a la actualidad y en cuanto a lo que has hecho tú, Denis, desde la oficina también y desde tu puesto. Sí, y brevemente comentando, José Juan y yo podríamos estar toda la noche hablando de este tema. Brevemente, ese trabajo que se hizo desde la oficina del representante David Noriega, que estaba José Juan, Juan Santiago, en paz descanse. Y a quien también tenemos, lo recordamos en este espacio. Claro. Sí. Y lo que hizo siempre públicamente, José Juan y Juan fueron y son los mentores del licenciado José Torres Valentín y de este servidor cuando montamos nuestro pequeño oficina de Márquez y Torres, ¿no? Y tenemos una relación de hermandad de muchos años. Brevemente, además de lo que señala José Juan de esa represión política, quería añadir que es también la criminalización del independentismo. Persigues al independentismo, persigues a la disidencia y de esa forma criminalizas esa opción ante el país. Hace unos años atrás, cuando María de Lourdes Santiago era senadora, la fue a visitar el monitor de la policía de aquel entonces, Arnaldo Claudio, cuando empezó el pleito contra la policía de Puerto Rico. Y él nos decía en esa reunión que él quería transformar la policía y resolver estos problemas de derechos civiles. Y yo le digo, yo no tengo problema con que usted hable de derechos civiles, pero aquí hay un problema del gobierno de Puerto Rico y de la estructura del gobierno de Puerto Rico que visualiza, que ve al independentismo y a la disidencia como unos criminales. En la medida en que no se transforme la sociedad, no se transforme la policía de Puerto Rico, no hay forma de reformar la policía de Puerto Rico. Es más allá de un tema de derechos civiles, es un tema político, es un tema de cultura política, es un tema de la criminalización del independentismo. Nota Alcalce me ofreció trabajo, pero obviamente le dije que no y continué trabajando en lo de siempre, ¿no? Pero era la mirada que se tenía. Y de esas carpetas que habla José Juan, que gracias a ese trabajo nos entregaron al PIB 15,000 y a mí me entregaron mi carpeta personal como estudiante. Y como señalaba José Juan, la persona que informaba sobre mí era un compañero estudiante de la Universidad de Puerto Rico, que investigaba a los compañeros de la FUPI y tomaba nota de los compañeros de la FUPI activos de aquella época y de los compañeros y compañeras de la juventud del PIB, que a su vez ambas organizaciones estábamos metidos en los consejos de estudiantes y él se dedicaba a perseguirnos, ¿no? Y las 15,000 páginas de carpetas del Partido Independentista Puertorriqueño que van del 48 al 85 recogen mucho de lo que dice José Juan. Ahí hay una infinidad de investigaciones de independentistas buscando empleo en el gobierno y la conclusión del informe es no se le dé el trabajo. La recomendación es no darle el trabajo porque es independentista. La cantidad de boletines, la cantidad de documentos en original del Partido Independentista Puertorriqueño y así va a ser en las carpetas de diversas organizaciones. El plan de gobierno, el plan de estrategia política de la década de los 70 del PIB, el original está en las carpetas del PIB, se los robaron. Desarrollaron todo
directorios del 100% del liderato del PIB de los 78 municipios de Puerto Rico y Estado original. Y ahora muchos de esos documentos, que las carpetas que no se reclamaron y todos esos documentos periferales de las carpetas, los libros de entrada, los libros de psicología que ellos utilizaban, los libros de estrategia, fotografías, videos, se encuentran almacenados en el Archivo General de Puerto Rico, en donde se separó un área y están protegidos esos documentos que como consecuencia de toda la entrega de estos documentos. Y como muy bien señalaba Gabriela, esto no ha cesado. Por eso cuando en este cuatrenio empezamos a trabajar, para mayo del 2017, cercano a mayo del 2017, la entonces superintendente de la policía dice públicamente que ella estaba monitoreando las redes sociales de la gente en Puerto Rico y que estaba muy pendiente a lo que hacían en las redes sociales las personas y que los iban a estar identificando en las actividades del 1 de mayo. Como consecuencia de esas expresiones y de todos estos antecedentes que hemos hablado José Juan y yo esta noche, yo radiqué, hice una denuncia pública y radiqué en la Comisión de Derechos Civiles una querella. Testifiqué en la Comisión de Derechos Civiles junto al compañero Juan Dalmau, testificaron otros compañeros y compañeros para ampliar la información. Compañeros y compañeras de la Brigada Legal Solidaria testificaron otras personas. Posterior a eso, vuelven a ocurrir eventos como en el Departamento del Trabajo que estaban filmando a los manifestantes y ocurrieron otros eventos. Enmiendo la querella, se investiga y la Comisión de Derechos Civiles emitió un importante informe que como fue el informe de 1908, del informe sobre las carpetas que José Juan nos discutió bajo la presidencia de Enrique Chino González, como lo fue el informe de la década de los 70 de la Comisión de Derechos Civiles sobre la persecución en Puerto Rico, y como fue también el informe de la década del 50 por el Comité de Derechos Democráticos, no recuerdo bien el nombre, sobre la existencia de la persecución política en Puerto Rico. O sea que hay documentación de la existencia de esto en múltiples ocasiones. Y mediante la querella que yo radiqué, se llega a 4 conclusiones importantes, ¿no? Se desglosan, es un documento de más de 167 páginas, donde se dice que se hallaron que había una práctica de monitoreo por parte de los agentes del orden público en las redes sociales. Hubo una práctica de recopilación de información privada digital durante las funciones investigativas, la grabación de actividades de protesta pública con cámaras de video y audio y el uso de otra tecnología de información en la Policía de Puerto Rico para esos fines investigativos, que el principal es el uso del famoso ahora moderno drone, que a través del drone. Sí. Lo primero, y una de las conclusiones que llega a la Comisión de Derechos Civiles es que esto que hizo la superintendente de la policía provocó lo que se llama el chilling effect, el tratar de provocar que la gente no participara de las actividades, particularmente la del 1 de mayo, ¿no? Que se convirtió en estos últimos años en una actividad fundamental de protesta y de cuestionamiento social. Y número 2, entraban a investigar las redes sociales y no había ningún tipo de reglamentación en la Policía de Puerto Rico sobre esto. E incluso no aparecieron muchos documentos sobre cómo hacían estos asuntos. Previo al informe final, la policía comenzó entonces a emitir una reglamentación para el manejo de esta información. De igual forma, se demostró que no era una afirmación panorámica de los que estaban protestando, ni que había ningún fundamento legal, sino que surgió de la investigación de la Comisión de Derechos Civiles, luego de la querella de nosotros, de que se hacían acercamientos directos al rostro de personas en particular, para de esa forma identificarlos y señalarlos. Y eso enmarca lo que yo desde ese momento, bueno, y otras personas, pero yo lo he estado diciendo de manera insistente, el carpeteo digital en Puerto Rico por parte de la Policía de Puerto Rico, entrando a las redes sociales. Y esto se recomprueba
cuando el caso reciente de los compañeros universitarios, que fue desestimado, hace 7 o 8 meses atrás, las compañeras abogadas y compañeros abogados de defensa me entregaron a mí mucha de esa información que ellos tenían para que yo continuara el trabajo de denuncia. Y ahí es que nosotros denunciamos, y concuerda con todo lo que habíamos planteado, que a través de una orden de allanamiento, la policía de Puerto Rico y con un juez que parece que no sabe leer o parece que estaba claramente sabía lo que iba a hacer, y utilizando una legislación federal que es mucho más laxa que la legislación de Puerto Rico, ordena la entrega de todos los documentos que tienen que ver con pulso estudiantil, con diálogo, y se me va de la mente la otra entidad, y en donde ahí hay una información inmensa que, como parte de la última estrategia de denuncia pública, se retomó el tema, y donde claramente no tenían la información solo de pulso estudiantil y de diálogo y de la otra entidad que ya mismo recuerdo el nombre. Radio Huelga, creo. No era Radio Huelga, ya mismo Radio Huelga ya no estaba en función, pero pulso estudiantil sí, ¿no? Y diálogo creo que estaba en las últimas etapas antes de que esta gente la desapareciera. Ahí están todas las información de las ambas entidades que están ejerciendo el derecho al ejercicio de la libertad de prensa, pero además la identificación de las miles de personas seguidores, de sus comentarios, de tarjetas de crédito de personas que aportaban, de la organización y de los comentarios que se hacían en las redes sociales. Esto se utiliza para un caso en particular, pero está en posesión de la policía de Puerto Rico y no se ha establecido ningún tipo de criterio para ver cómo se manejó esa información. Por lo tanto, todo esto y unido a todos los eventos que hemos marcado, pues llegamos a continuar la misma conclusión que hablábamos ahorita en la conversación José Juan y yo, que José Juan nos hablaba que era un asunto de persecución y represión política, combinado con lo que yo planteaba como parte de la criminalización de la disidencia, porque no nos olvidemos que las carpetas tradicionales, por llamarlas así, iban directamente, inicialmente al Partido Nacionalista en la década del 30, luego la fundación del Partido Independentista y algo del Partido Popular cuando todavía era independentista, el MPI, el PCP y todas y cada una de las organizaciones y miles de personas en su carácter individual, pero sindicatos, organizaciones ambientales, religiosos, como es el caso de la tesis doctoral y el libro que recoge el compañero profesor Quique Lavoy, que nos habla sobre la persecución a los católicos y el carpeteo, como el caso también de la persecución a los músicos y a los artistas en Puerto Rico. Y ese carpeteo digital es el que estamos pues claramente combatiendo, denunciando, y hemos hecho legislación y hemos planteado un montón de asuntos. Denis, por aquí nos dice Guariones, nos recuerda el tercer medio, dice Centro de Comunicación Estudiantil. Saludos, Guariones, un abrazo, gracias, exactamente. Ese es el tercer medio. Entonces, si fuéramos a establecer como unas diferencias, ya los dos han ido, y sobre todo Denis, ahora que introduce la parte de lo cibernético, pero si fuéramos a establecer como diferencias entre cómo se llevaba a cabo ese carpeteo previamente y cómo se está llevando a cabo ahora, ¿qué tendríamos que señalar? Además del uso de la tecnología, como ahorita decías, Denis, de los drones y del fichaje quizás a la cara, pero unas diferencias para marcar ese cambio o esa mutación del fichaje, digamos. Bueno, yo creo que lo importante es que esté claro que el carpeteo continúa en sus distintas dimensiones. Y el carpeteo tiene varios objetivos. El primero es el producir y provocar el miedo hacia la independencia. Ese es un objetivo claro. Y el segundo es mantener oprimiendo a los grupos que luchan contra las políticas del gobierno. En el primer contexto, Denis no puede hablar más, pero realmente fue bien efectivo en los años 50, 60 con la pérdida de un montón de votos para el Partido Independentista en las elecciones. O sea, en el mismo proceso electoral es menoscabado por esta persecución política. Sobre las diferencias, pues
yo te diría que la principal es que ya no hacen falta los agentes encubiertos. Ahora nosotros mismos damos la información a través de los medios. Cada vez que publicamos en Facebook dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos, qué pensamos, todo eso se está registrando y pues las autoridades comienzan a utilizar eso para perseguirte. Así que mucho cuidado con eso. Las redes sociales, hay bancos de información de todo tipo ahora, accesibles a todo el sistema de gobierno federal y local, como las compras que tú haces en las tiendas, en las farmacias, la información de los bancos. Google te registra a ti cada vez que vas y vienes. Apple te registra también tu trayectoria. Así que toda la tecnología ha facilitado el proceso de persecución. Y es más soslayado, es más supuestamente delicado, pero tienes que estar consciente de que toda esa invasión a la privacidad, a la intimidad está ocurriendo y que en cualquier momento puede ser utilizada. Así que, y utilizada de la manera que la usaron contra los estudiantes, porque los del chat salieron bien, a pesar de que estaban utilizando esa misma tecnología. Quiero hacer una aclaración sobre el archivo histórico, sobre el archivo general que mencionó Denis. Y es que les mencioné a ustedes al licenciado Andreu García. Pues Andreu García se convirtió en juez del Tribunal Supremo. Y su último acto como juez del Tribunal Supremo fue emitir una resolución para que se destruyeran las carpetas que estaban en la administración de tribunales. A la administración de tribunales fue a parar todas las carpetas que no fueron recogidas por las víctimas del carpeteo. Hubo mucha gente que decidió ni siquiera ver la carpeta y no recogerla. Y se había decidido que eso se iba a conservar por 10 años en el archivo histórico, en el archivo de la rama judicial, para que posteriormente pasara como documento histórico a donde correspondiese. Su último brevemente, al archivo general en combinación con la Universidad de Puerto Rico. Ese era lo que iban a hacer. Ese fue el plan posterior, correcto. Pero el juez presidente, su último acto fue emitir una resolución como juez administrador para que te destruyera todo eso. Renunció, se fue o se va, cesa en sus funciones, y quien salva el contenido histórico de todo ese proceso es el juez Rebollo López. Rebollo López es un juez estadista, pero que creía en los derechos civiles según los conocemos dentro de nuestra democracia. Y gracias a él nosotros contamos con todo ese archivo histórico que mencionó Denis, que tiene información muy importante, que incluso tiene los manuscritos de los agentes encubiertos rindiendo sus informes. A estos agentes encubiertos se les hacía semanalmente hacer un escrito por el cual le pagaban 50 o 60 pesos semanales para su actividad de encubierto y confidente. Y esos documentos se encuentran allí unidos a muchos otros, incluyendo grabaciones, videos, y otras carpetas. Y otras carpetas. Bueno, y a los que nos interesa o nos fascina este tema, por múltiples razones, por razones políticas, de investigación histórica, y porque hemos trabajado este tema por muchos años, en el archivo general, voy a utilizar la palabra fascinante en términos de lo que significa para la investigación histórica y política, ¿no? Porque es terrible mucho de lo que hay allí. Allí hay gavetas. Ya la primera vez que fui, abrí una gaveta de estas cosas que pasan en la vida y eran un montón de fotografías de la salida de Rubén Berrío en el 72 de luego de Culebra, de la penitenciaría. Esas fotografías las tenían aparte, no las habían incluido en las carpetas del PIB. Allí hay carpetas de las personas que no recogieron. Hay una cantidad inmensa de películas que se hicieron, muchos libros de entrada y salida, como mencionaba José Juan. Hay una sección de técnicas de entrevistas, de libros de psicología. Allí hay mucha información para seguir investigando. Dos breves señalamientos sobre lo que decía José Juan, que me dijo, que mencionó. Luego de que José Juan, Víctor García San Inocencio, Luis Rivera Lacul y obviamente David Noriega y todo el equipo de trabajo, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, que también trabajó intensamente en ese proceso, se entregaron las carpetas, comenzó la segunda etapa, que fue la erradicación de los casos de daños y perjuicios, ¿no? José Juan erradica junto a Juan el caso, las personas se plantea como un caso, un pleito de clase, no se certificó como pleito de clase.
Sí, José pero se radicó un pleito de clase radicó, originalmente claro, al año originalmente. para proteger a todas las víctimas A del todas las carpeteo, víctimas. porque eso Exactamente. paralizaba la causa de acción en daño de ellos. Y luego de eso no la terminaron certificando, se vieron los casos individuales y el último caso que se vio fue el caso del PIB, con el PIB demandando en daños y perjuicios. Ya ese caso lo heredo yo de José Juan, lo trabajo por muchos años, formamos el comité de abogados de la parte demandante, que los que lo dirigíamos es alguien muy conocido en Claridad. El portavoz principal era el compañero José Rodríguez Jiménez Cheo, que ha sido presidente de la Junta de Directores de Claridad, y era parte de otros compañeros, estuvieron trabajando muchos años, y el tercer miembro del comité era el compañero ya fenecido, otro maravilloso ser humano y un gran patriota puertorriqueño, el compañero Charlie Hay. Y la sentencia del caso del PIB, que se emite el 20 de octubre del 2009, ese 20 de octubre la sentencia del Tribunal de Instancia reconoce que la persecución política del año 48 al año 87 del Partido Independentista Puertorriqueño tuvo efectos políticos y tuvo efectos electorales. Estamos hablando del primer documento público, la primera sentencia en Puerto Rico, que se señala eso de manera directa en blanco y negro. Y como señalaba José Juan, obviamente uno está metido en las redes sociales, pero cuando uno mira a otros países en el mundo, están desarrollando, con todas las complejidades que puede haber en el mundo, legislación para incluso para proteger a la gente que está en las redes sociales y a garantizar que el Estado cumpla con unos criterios mínimos. Cuando se hizo la orden de allanamiento, Pulso Estudiantil y Diálogo se enteraron de que les habían, la policía tenía todos esos documentos porque hubo un descubrimiento de prueba en el caso, se lo tuvieron que entregar a los abogados de defensa y los abogados de defensa me lo entregaron a mí. Y yo llamo a la gente, o me comunico con los compañeros de Pulso Estudiantil que no sabían que la policía tenía toda su información incautada. Y claramente yo le entrego la información y yo no iba a hacer pública los miles de nombres que estaban allí, eran personas privadas. O sea que incluso eso es parte de muchos de los problemas que hubo en ese proceso, que claramente que fue una estrategia de la Policía de Puerto Rico para continuar con el asunto de la persecución y la criminalización de la disidencia y del independentismo en Puerto Rico. Denis, dos cositas yo para... quisiera decir algo antes de continuar con eso. Yo quisiera, antes de terminar, porque no, si no, como dice una señora que tiene un programa por radio, si no lo digo, reviento. El asunto de la presencia de Rafael Hernández Colón en ese proceso de la persecución moderna, digamos, y del Partido Popular Democrático, que a veces se trata de ir por la tangente y alguna gente piensa que no hubo persecución en esas administraciones. Una de las personas que más obstaculizó el proceso fue Rafael Hernández Colón, pero a mí me parece paradójico, por ejemplo, que hay una orden ejecutiva de 1999 de nada más y nada menos que Pedro Rosselló, que es la primera vez que el Estado, que yo sepa, es la primera vez que el Estado, obviamente el Estado Libre Asociado, en esa orden ejecutiva pide excusas, presenta una excusa a los ciudadanos afectados y a sus familiares. Una sincera disculpa del gobierno de Puerto Rico y por la confección de carpetas, obviamente, y además asignar fondos para promover la compensación a los afectados. Es decir, la persecución durante todas las administraciones, desde la fundación del Estado Libre Asociado, ha habido persecución. Pero lo más paradójico es que en ocasiones hasta las administraciones del PNP han sido más liberales y más conscientes de la persecución. Y por otro lado, como yo soy empleado de la Universidad de Puerto Rico, debo destacar que en muchas de las carpetas hay evidencia de que la Universidad de Puerto Rico provee a la Policía de Puerto Rico información de estudiantes, información de actividades totalmente legales. Hay fotos tomadas en la Universidad de Puerto Rico que aparecen en las carpetas. Y cuando ahorita hablaba de que la persecución no ha terminado, obviamente, una de las formas más dramáticas de verlo, en el 18 Brumario, Carlos Marx decía que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Pero a mí me parece que en la UPI ha ocurrido la farsa.
no solamente sabemos que en la Universidad de Puerto Rico ha habido persecución en connivencia, ¿no?, con la policía y las agencias de investigación, sino que en el verano, Andy Pujols, que es el que estaba trabajando con todo el proceso de la transferencia de la información electrónica, nuevas aplicaciones, el correo electrónico, dice en las redes sociales que ahora que él está allí en ese puesto, con acceso a información de empleados, estudiantes y profesores, él va a perseguir a los comunistas que hay en la Universidad de Puerto Rico. El señor Pujols es como una especie de crecencia de la Guerra Fría, de la persecución política, pero dicho de esa manera así tajantemente en las redes sociales, es casi una caricatura, pero no es gracioso, porque obviamente es una persona que está allí para llevar a cabo la persecución. Y a mí me parece que ese exabrupto de Pujols lo que revela es que la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, se sigue haciendo ese tipo de trabajo de persecución. Y en este caso, persecución electrónica. Cuando uno ve las cosas que decía Snowden, que parece ciencia ficción, o decía la soldado Chelsea Manning, de la persecución, del abuso, de los usos de las redes sociales y los aparatos electrónicos para la persecución, obviamente la cosa es mucho más sofisticada. Y no hay manera de decir que la persecución en Puerto Rico ha minado, por el contrario, es mucho más sofisticada. Cuando Márquez hablaba hace un rato de la cultura política, que es necesaria la transformación de la cultura política, tan temprano como en el 1963, el profesor Seda Bonilla hizo un trabajo de campo en el que se demostraba que la mitad de los puertorriqueños, encuestados obviamente por su trabajo, estaba totalmente de acuerdo con la persecución. Y no solamente eso, sino con un tercio de esas personas aprobaban el uso de la fuerza para evitar la libertad de expresión de movimiento y asociación de los independentistas, comunistas o alguien que estuviese en contra del orden establecido. Yo no sé si ustedes tienen la contestación, yo no sé si esa cultura política autoritaria de los años 60 en el 2020 podemos decir que ha variado demasiado, porque tenemos obviamente que los medios de comunicación y en las redes sociales el ataque a la diferencia, no digo yo ideológica, es brutal, constante, diario. Yo no sé si ustedes pensarán que la cultura política es autoritaria y persecutoria ha reducido. Antes de que ambos contesten o aporten a esa pregunta, que acá tengo comentarios y comentarios acerca de esto de la universidad. Por ejemplo, Silvia Lleras preguntaba exactamente que si ahora con este nuevo sistema digital implementado, cómo iban los casos de persecución. Ahí Rafa aclaró el asunto, pero en cuanto a lo que estábamos hablando previo de las carpetas que están disponibles en el archivo, dos preguntas para finalizar con el tema. Nos preguntan que si esas son las carpetas que no fueron a recoger las personas, las que están allí disponibles, y si es simplemente pasar y ya las puedes hojear, tiene acceso bueno, así, gratuito. Hay que mirar. Se creó un reglamento para acceder al lugar. Hay un reglamento preparado. Hay un archivero, es que estoy pensando que primero fue un archivero y luego un archivero dedicado a trabajar allí. Y sí había acceso, pero la realidad es que yo no sé cómo está el acceso ahora con el asunto de la pandemia. Como parte del trabajo que yo estoy haciendo, me falta terminar esa visita. Hay toda una reglamentación. Las carpetas que están allí fueron las que no se reclamaron, pero no se le entregan a las personas. Las pueden ver allí en el lugar, porque como señalaba José Juan, hubo unas órdenes del tribunal de que se pasaran al archivo general y se trabajó y se están catalogando y yo tengo la catalogación que me la hicieron llegar y me parece y han hecho un trabajo muy importante allí y es accesible, ha sido accesible. Claro, yo no puedo hablar por el archivo, no sé cómo está la situación en el archivo ahora, si están atendiendo público, si se pueden ir a ver. Bueno, pues aclarar. Sí, son las carpetas y además hay muchos documentos administrativos de cómo funcionaba la oficina de administración, además de la fotografía y los videos y eso. Por cierto, hay mucha información allí para muchas tesis, para muchas tesinas, para muchas investigaciones, para que la gente trabaje con muchas cosas sobre este tema que es tan importante hacerlo.
Una cosa que quería comentar de algo que dijo Rafa sobre la orden ejecutiva de Pedro Rosselló. Esa orden ejecutiva se da estamos en el pleito de daños y perjuicios. Estamos batallando, estamos preparándonos para comenzar los procesos de ver las vistas en sus fondos. Yo no sé si ya habíamos comenzado a ver vistas en sus fondos de muchas de las personas que estaban demandando. Esa orden ejecutiva que nunca fue discutida con el comité de abogados de la parte demandante, nunca fue parte del proceso del caso. Incluso nosotros se lo planteamos al tribunal. Fue parte de una estrategia del gobierno de tratar de minimizar por un lado y de mutilar el proceso en los tribunales como parte de las infinidades de demandas que había. Y sí es cierto, por lo menos de todo lo que yo he investigado, yo no sé si José Juan, es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico de manera oficial pide perdón y se expresa sobre el tema. La Comisión de Derechos Civiles, que ha hecho varios informes, lo ha condenado, pero es como parte de la Comisión de Derechos Civiles. Y como señalaba también Rafa, cuando uno ve las comparecencias en 3 épocas diferentes de muchas de estas figuras del Partido Popular, que siempre plantean, yo se los recuerdo a cada rato en el hemiciclo, cada vez que hablan de la persecución política del PNP, los gestores, los creadores, los que desarrollaron todo esto fueron ellos. Lo que pasa es que tuvieron unos alumnos avanzados y que fueron muy buenos alumnos en el PNP, que es a finales de la década del 70, cuando tú examinas carpetas, y yo que tengo el privilegio de examinar en 2 ocasiones las 15,000 páginas del PIB, esa década del 70 es la más brutal en la persecución política, pero es los primeros 4 años de Hernández Colón y luego bajo el gobierno de Romero Barceló. Por ejemplo, en el año 79-80, el agente encubierto de la UPR de Bayamón, del movimiento estudiantil, el tipo se ganaba el dinero porque rendía informes todos los días de todas las actividades estudiantiles. El agente encubierto que estaba metido en el comité del PIB de Calley, todas las semanas en la década del 70 rendía un informe a su jefe en la división de inteligencia en la región de Cagua. O sea que fue un asunto altamente intenso. Y José Juan, te dejo lo de la pregunta, ya se me olvidó un poco, era el asunto de cómo vemos, digo, yo reacciono, pero para que José Juan hable. ¿Cuál era la pregunta? Se nos olvidó, nos hemos envolvido. Rafa, tú fuiste el que Sí, era algo que preguntó Rafa. De hecho, a mí se me olvidó también. Yo creo que tenía que ver cómo nosotros vemos el asunto de la persecución y en esta época, ¿no? La cultura política que claro, eso era. Sí, Nada, si quieres empieza José Juan y yo sigo. Es un cambio con respecto a la percepción que tiene la mayoría, ¿no? La gente a pie, como se dice ahora, sobre esa persecución, porque en un momento la mayoría estaba a favor. ¿Ustedes creen que ha habido un cambio en esa percepción? Yo debo pensar que no, es que está tan arraigado en el proceso educativo, en el proceso cultural nuestro, que las defensas del pueblo son otras. Las defensas del pueblo tienen que ver con la cultura musical, con la cultura del país, con preservar nuestras tradiciones, etcétera. Pero ciertamente cuando se habla de miedo a la independencia, hay miedo a la independencia. O sea, la gente, eso no se transforma en un voto, ni siquiera en los grupos comunitarios de activismo social. O sea, ni siquiera en los grupos que están dando las luchas, y me excusan los compañeros, ¿verdad? Como las luchas de Villa del Sol, como las luchas de Peñuela, como eso no se transforma en la comunidad en un voto hacia la independencia o ni siquiera en un voto hacia candidatos independientes. Claro, uno puede traer algunos ejemplos que nos indiquen que esa dirección está avanzando un poco más, pero ciertamente ese temor a la independencia está bien arraigado. Pero además yo planteo que no hay una necesidad de moverse. La gente no percibe que haya una necesidad de moverse hacia un cambio de estatus real. Y entonces, pues todo eso tiene que ver con la mala educación que tenemos,
una educación que no enseña nuestra historia correctamente, que el lenguaje tampoco lo enseña correctamente, que nuestra cultura apenas la aprendemos en la calle por grupos que sí se preocupan por mantener nuestra cultura viva. No sé cómo tú lo ves, Denny. Bueno, yo creo que obviamente no podemos perder de perspectiva tampoco el modelo colonial y el modelo económico del país, ¿no? Que promueve y propenda eso, una sociedad donde la pobreza y la desigualdad social está rampante, pero también se criminaliza cuando uno ve que el acceso, nosotros que hemos trabajado en el asunto del acceso a la justicia, es la criminalización también de la pobreza y de la desigualdad social, y que a través de todos los modelos de dependencia económica se promueve toda esa estructura económica y entonces marcado en toda esa superestructura ideológica del país. Pero como yo soy de los optimistas, yo creo que sí se dan, tal vez no se manifiesta de manera constante, pero que yo creo que en la medida en que de manera continua y que se siguen haciendo trabajos sobre este tema de diversos espacios y uno ve, por ejemplo, Kilómetro Cero haciendo el proyecto de denuncia del asunto de la brutalidad policíaca y de cómo eso se manifiesta en muchos sentidos en la gente pobre en Puerto Rico, ¿no? Cuando tú ves otra gente, cuando tú ves a la gente en la Universidad de Puerto Rico, y lo vimos en el proceso, yo recuerdo en el proceso huelgario del 2010 que yo pertenecía al grupo de abogadas y abogados que éramos los observadores del Colegio de Abogados, que eso luego se ha ido desarrollando con otros grupos. Las manifestaciones de la Policía de Puerto Rico y el modelo de la Policía de Puerto Rico seguía siendo el mismo. Las luchas que se han dado, las muy cercanas a mí, como se han dado la lucha contra el gasoducto y la lucha contra las cenizas en Peñuelas. Tan reciente como en el 2017 hubo unos arrestos masivos en la zona sur, pero estaban enmarcados también en esa criminalización, pero en la protección de los intereses económicos. Ahí se estaban protegiendo unos intereses económicos en ambos lados, donde se depositaba que, y como es parte también del sostenimiento de la condición colonial de Puerto Rico, pues sigo convencido que hay que seguir trabajando en la defensa, en seguir desenmascarando esto, en seguir denunciándolo, en seguir tomando conciencia sobre esto y también haciendo trabajo político de diversas formas. Yo desde mi espacio político haciendo estas denuncias, participando del proceso electoral, otros haciendo otros procesos, para de esa forma seguir rompiendo con esta situación que cuando uno mira, y tanto José Juan como Rafa hablaban de las experiencias en otros países, cuando yo he leído sobre las experiencias en Sudáfrica, las experiencias de Chile, la experiencia de Argentina, marcando las diferencias de las formas de represión, mucho de ese proceso de transformación social que se da con estos temas, se da en el contexto también de que hay que trabajar estos temas, de que hay que denunciarlo y de que hay que hacer conciencia. Imagínate, nosotros tratamos de impulsar un proyecto de ley cuando estamos en medio del pleito, en la parte de daños y perjuicios, para que bajo el gobierno de Sila María Calderón, para tratar de que, como se han hecho en otras jurisdicciones, el Estado asuma una responsabilidad, incluso haciéndole paralelismo con modelos norteamericanos, como en Florida, cuando hubo legislación sobre las masacres a los negros en Estados Unidos, los campos de concentración a los japoneses, a ciudadanos americanos y residentes en los Estados Unidos, que hubo legislación. Incluso nosotros tratamos de tratar de impulsar ese tipo de legislación sobre este tema y no hubo ningún avance en la legislatura. Digo, hubo unas vistas públicas, pero de ahí no pasamos, porque me parece que el modelo colonial y de los partidos coloniales, el sostenimiento de este esquema es parte del sostenimiento de la colonia. Estoy de acuerdo contigo, Denny, y tengo que destacar que ciertamente el miedo se pierde dando esa educación y luchando en la calle. Y ejemplos recientes tenemos, además de los que mencionaste, la venta de la telefónica,
la desobediencia civil en Vieques, claro. la excarcelación de Oscar López Rivera, el verano pasado, del 2019. Y todos los presos anteriores que, también, que fue una batalla de años. También. Así que ciertamente sí tenemos un pueblo que se identifica con unas luchas patrióticas. El problema es cuando eso se convierte en voto, pero hay que seguir trabajando y luchando por eso. Y en ese proceso educativo, Claridad tiene un sitial extraordinario, nos parece a nosotros, porque llevan décadas haciendo ese trabajo de hormiga, pero consciente, consistente, consecuente. Jóvenes, aquí hay un comentario que ya hace unos minutitos ya lo pusieron, pero trata sobre el tema de los efectos emocionales, y ya con esto podemos ir cerrando el espacio, los efectos emocionales que tiene o puede tener el carpeteo, sobre todo en personas jóvenes. Y eso también me trae a colación la situación reciente de estos 5 jóvenes, 7, que fueron carpeteados cibernéticamente. La persona pregunta, que es Silvia Lleras, o menciona que hay unos efectos emocionales a largo plazo, sobre todo si fuiste objeto del carpeteo siendo muy joven. Y dice ella en cómo nos relacionamos, cómo vemos al otro. No sé si quieran abundar algo en ese aspecto de lo emocional, como un joven, específicamente estos que están siendo carpeteados ahora, los jóvenes huelguistas y relacionados a estos temas de la universidad, de la defensa de la universidad, posicionarse uno como joven y carpeteado, cómo emocionalmente eso afecta. Yo, una breve anécdota sobre ese tema. Yo fui carpeteado, ¿no? Pero un saludo a Silvia. Igualmente, por la pandemia hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Cuando tú comparas, yo he visto carpetas de muchísima gente, José Juan también, Cheo Rodríguez, Charlie Hay y todas las compañeras y compañeros del comité de demandantes, que puedo estar toda la noche mencionando la lista completa, que participaron en ese proceso. Vimos muchas carpetas de gente, bueno, ni hablar de todos los asesinatos que ha habido políticos en Puerto Rico, la pérdida de empleo, la pérdida de la intimidad de las personas, la presencia policíaca de manera constante. Y cuando uno, por ejemplo, a mí cuando me entregaron mi carpeta, que yo veo quiénes son los agentes, el agente principal, que era el que me perseguía, que era una carpeta pequeña de un universitario entre los años 82 al 87, pues, lo he escrito en un pequeño libro que yo escribí, he mencionado este tema, que es una sensación, primero humana, ¿no? De tú, en ese mismo instante, tú sientes, empiezas a sentir nuevamente la persecución, empiezas a decir, te están mirando. Imagínate la gente que tuvo décadas de persecución política. Cuando tú miras, José Juan, el documental de las carpetas, sí, que es esa mirada que cuando tú ves a los protagonistas, que la toma de la cámara, que lo hablábamos en una ocasión, José Juan y yo, que esa mirada como que estoy mirando al encarpetado, lo estoy persiguiendo. Y ahí tú ves a muchos el encubierto, muchos de esos protagonistas. Y obviamente lo que se hizo con estos jóvenes es parte de, no solo de encauzarlos criminalmente, es parte de ese sistema constante de amedrentar, de perseguir, de tratar de minar la interesa de muchos de ellos. Y a mí me parece que la solidaridad, que lo hablábamos ahorita, que hubo en el caso, y el reconocimiento también al equipo de defensa, a las compañeras y compañeros que estuvieron ahí con ellos hasta el final, que me parece que múltiples compañeras y compañeros, la inmensa mayoría, tengo el privilegio de ser tanto amigos de José Juan y amigas de José Juan como míos, ¿no? Y me parece que es parte de esa estrategia del gobierno, y por eso, en la medida que haya mayor educación, concientización y, oye, optimismo y perseverancia, pues uno lucha contra eso. Yo tendría que decir que el carpeteo realmente uno de sus propósitos es el disuasivo. Así que ciertamente, claro, es afectar a ese joven que tiene un ideal y decirle dentro de la colonia, tú no puedes dirigirte en esa dirección. Sin embargo, el ejemplo, como trae muy bien Denny, de todos esos que fueron carpeteados y que
sin conocer que existían las carpetas, pero siendo víctimas de la persecución, continuaban su lucha, demostrado en el documental de las carpetas, que creo que toda la audiencia debe por lo menos verlo en una sola ocasión, si no dos. Demuestra que hay gente perseverante que está dispuesta a luchar por esos ideales y que no van a dejarse oprimir ni se van a dejar disuadir por esa persecución. Claro, la tecnología ha avanzado tanto que una persona que tiene Facebook abierto y que expone en Facebook tantas cosas de su vida, se ha demostrado que con 3 semanas de estudiar tu trayectoria en Facebook te crean un perfil psicológico. Y una vez te crean un perfil psicológico, tú eres muy vulnerable y te has hecho vulnerable tú mismo. Así que hay que cuidarse de todas esas cosas porque todo eso en algún momento te lo van a poder encontrar, buscar en contra tuya, usar en contra tuya, sobre todo pues si estás en estas batallas de las luchas sociales y bueno, las luchas políticas. Y una pequeña nota al cárcel, como yo soy legislador a tiempo completo, por cierto, pero fui abogado laboral por muchísimos años y es también la investigación por parte de los patronos, las trabajadoras y trabajadoras, va a las redes sociales, ya tanto para el reclutamiento como también para la permanencia. Yo he sabido de casos de despido por las expresiones que hacen. Y yo no es que esté mayorcito, pero cuando veo a alguna gente joven escribiendo cosas sobre su trabajo, pues les envío un mensaje privado de que tengan cuidado. Y lo digo porque es parte de esa realidad, de que se utiliza para eso y se discute en los seminarios jurídicos intensamente el uso de las redes sociales. Es más, mi último caso como abogado fue el despido de un compañero por parte de la rama judicial por lo que él escribía en las redes sociales. Y eso fue un caso que todavía se estaba batallando, aunque por culpa de la ley, ya yo no trabajo en el caso, obviamente, pero por culpa de la ley promesa, fue paralizado el caso y no ha podido discutir en su fondo. Pero es parte de la utilización del gobierno también en el empleo de las personas. Si tuviéramos que recomendar, y esto ya para ir cerrando, aunque veo que hay personas como Claribel que están diciendo que esto debe tener una segunda parte, se quedan con el gustito las personas que nos sintonizan, pero algún libro, referencia, además del documental que está aludiendo José, que las personas puedan buscar para informarse sobre el tema. Bueno, está el libro de Javier Colón y Ramón Bosque. El libro está agotado. Yo creo que ese mismo, en las carpetas, es un libro que debería volverse a publicar. Están los libros de Luis Nieves Falcón sobre la persecución política en Puerto Rico. José Juan, yo creo que está haciendo el mismo ejercicio que yo, que es moviéndonos a buscarlo. Mira, Dani, que yo estoy buscando otro. ¿Lo conseguiste? Perdonen, regresé. Déjame ver si están algunos de los que están aquí. En la década del 70 está Rebelión y Protesta. Están los libros de la violación y persecución de los derechos humanos en Puerto Rico, que el editor fue mi querido maestro, profesor y amigo, el doctor Luis Nieves Falcón. Está su libro Un siglo de represión política en Puerto Rico, donde Luis Nieves Falcón trabaja todo el tema de la criminalización del independentismo. Está el libro de La palabra como delito de Ivonne Acosta sobre ese tema también. Igualmente el libro de La mordaza. Está el libro de 100 años de represión política del compañero Che Paralitisi. Y esperamos que para, déjame no decir fecha, febrero o marzo del año que viene pueda yo publicar la investigación que estoy terminando sobre, en este caso, sobre las 15,000 páginas, las 15,000 páginas de persecución política al Partido Independentista Puertorriqueño del año 48 al 87. El trabajo que incluye el trabajo que hizo José Juan de esa etapa previa y la demanda de daños y perjuicios que culminó con la sentencia y el juicio. El juicio del caso del PIB también se va a publicar y
donde el testigo de ese caso fue el compañero Fernando Martín, que yo lo interrogué, donde él describe lo que era la persecución política al PIB, el significado electoral, que por cierto, cuando yo terminé de lo que se llama pasar la prueba, el Estado, yo no sé si José Juan lo recuerda, se paró y pidió la desestimación del caso porque no había ningún tipo de daño y no había pasado nada. Y el juez decide preguntar, y recuerdo perfectamente cuando José Juan, cuando Fernando Martín dice, imagínense cuál es la visión que tiene del independentismo y en este caso particular del PIB, el gobierno de Puerto Rico, que la posición oficial del gobierno de Puerto Rico es que no pasó nada. Es que, pues, hay unas carpetas, pero no hubo ningún tipo de daño político, ningún tipo de daño electoral, ningún tipo de daño institucional. Sí, sobre eso, Denis, es que la realidad es que hubo impunidad en todo este proceso. Claro. Ninguno de estos alcahuetes del imperialismo, o sea, ninguno de estos oficiales Cartagena, de la policía de Puerto Rico, ninguno fue procesado criminalmente en estos procesos. Y eso es parte del daño que se recibe porque no hay impunidad, no hay responsabilidad alguna. Y algo que queremos añadir a eso mismo que dice José Juan, es que yo le llamo las dos etapas. José Juan habló de los dos casos fundamentales en esto, y yo creo que el Tribunal Supremo Popular, porque ahora todo el mundo habla del Tribunal Supremo PNP, pero aquel era el Tribunal Supremo Popular, el Tribunal Supremo Popular dijo, está bueno ya, ni los vamos a certificar como pleito de clase al fin y al cabo. En el proceso de los casos de daños y perjuicios nos hicieron la vida imposible. Trataron de señalar que las compensaciones era una sola para todo el mundo y resolvieron en el caso del alcalde de Manatí, que ni voy a mencionar el nombre, no vale la pena, el Tribunal Supremo resolvió que los únicos responsables era el gobierno de Puerto Rico, que las personas, que los oficiales de la policía, los informantes, no eran responsables. Y en el caso del PIB, nosotros demandamos, esa demanda la redactó José Juan y Juan Santiago, fueron ellos quienes la presentaron. Luego me pasaron el batón a mí y a José Torres Valentín. En esa demanda se incluyó como demandantes al Partido Popular y al PNP, porque ambos como gobierno eran competidores del PIB en el proceso electoral, y lo que planteaba José Juan y Juan en la demanda del PIB, en las alegaciones, era que participaron como entidades políticas y se beneficiaron electoral y políticamente de esa persecución. Claro, con la decisión del Tribunal Supremo, yo tuve que, ya en la otra etapa del caso, pues obviamente tuve que dejar simplemente al gobierno de Puerto Rico como el único responsable de la persecución. Si algo demuestra era que es una conspiración de ambos partidos. Claro que sí, históricamente. Son hermanos gemelos separados al nacer en algunas cosas y unidos en 1.000.000 de cosas. Bueno, yo creo que no están separados en lo fundamental. Bueno, jóvenes, para ir ya cerrando, que la directora del periódico está diciendo que hay que cortar. Nos señala Maribel que en la Claritienda tenemos también disponibles esas referencias, por ejemplo, historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico y también la represión contra el independentismo puertorriqueño, están disponibles en la Claritienda, y ahí en los comentarios Maribel pone el enlace. Y también Rosimari nos recuerda que la página de la Fundación Maribras también tiene contenido que está disponible a través de la web. Así que esas son otras referencias. Saludos, Rosimari. Perdóname, Denis, en la página de la Fundación está el expediente completo de don Juan Maribras, para que puedan examinar lo que es un ejemplo de persecución extraordinaria. Y la tesis doctoral de Elma Beatriz Rosado es su tesis para doctora en historia es sobre la persecución política por parte del FBI al Partido Independentista Puertorriqueño. Ella la centró en unas décadas, que es otro gran documento de una investigación profunda, y de igualmente las carpetas del FBI, del PIB y otras más que se consiguieron a través de una investigación cuando Manuel Rodríguez Orellana era senador, también están disponibles como parte de ese proceso. Claro, esas tienen la particularidad de que tienen tachaduras
a base de la ley federal, el Freedom Information Act y todos estos asuntos de la seguridad nacional imperial de los americanos, pues ellos pueden tachar mucho. Y no nos olvidemos, oye, que otro libro importante sobre esto, que sé que está en la Claritienda o debe estar o se agotó, el libro sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela, de Raúl Álzaga, porque es un libro también sobre el tema específico sobre la represión a todo ese exilio cubano que trataba de jóvenes cubanos que se integraron a la lucha por la independencia en Puerto Rico y a la integración allá. Y es un libro muy importante, como lo es también el documental de Prohibido Olvidar sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela, dirigido por Juan Carlos García y producido por alguien que yo conozco muy bien, Amalia García Padilla. Bueno, hay también un Prohibido Olvidar de las carpetas. Sí, está el Prohibido Olvidar de las carpetas también. Y uno de Luis Nieves Falcón también, donde Luis habla mucho sobre la represión a los presos políticos en las cárceles de los Estados Unidos. Hay información, hay que seguir trabajando y investigando con muchos de estos temas. Bueno, pues Maribel está haciendo disponible los enlaces a las referencias que tengamos en la Claritienda, así que en los mensajes queda esa información. Entonces, dos cositas. Recordarle a la gente que nos está sintonizando que este video queda grabado para la posteridad en el canal de YouTube del periódico. Así que entrando a Claridad Oficial, periódico Claridad Oficial en YouTube, pueden volver a estar con nosotros o a repasar esta conversación y compartirla también. Le agradeceríamos mucho al público que haga eso, así como que donen y que continúen pendientes a las publicaciones del periódico que están saliendo por el momento vía internet, así que por ahí pueden estar pendientes. Así que, y otra cosita que se me olvidaba, al principio le dedicábamos el espacio, la transmisión al amigo Juan Santiago y, bueno, reiterar esa recordación y, bueno, darle nuestro cariño a esas vibras. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros a los invitados y por estar en esta conversación. Gracias a ustedes y gracias también a mí, en mi caso también por permitirme me toca cada cierto tiempo tener la oportunidad de escribir en Claridad y de apoyarlo siempre y nada, y siempre disponible para discutir este tema y otros y nada, y un abrazo a todos ustedes y José Juan, un abrazo, nos vemos pronto. Igual a Gabriel, a Rafael, Denis. Igual a ustedes, saludos. Bueno, y a Jan Sosler, gracias Gabriela, gracias Rafael, saludos. Y saludos a Jan, que también Jan Sosler se conectó por ahí, así que saludos a ella. Un abrazo, Jan. Bueno, Rafa, hasta luego. Seguimos a la clara, con claridad. Chao. Buenas noches. Igual.